Bueno, el día de hoy yo puse por tema, tú no eres capaz. Yo sé que a veces no se oye muy positivo, pero quiero que medites en este tema, tú no eres capaz. Desde el momento en que nosotros abrimos nuestra Biblia, nos encontramos con la historia del primer humano que fracasó en obedecer y en cumplir la voluntad de Dios. Es impactante. En ocasiones miramos que al final de la película pasó eso. Pero desde el momento en que abrimos nosotros la Biblia, nos damos cuenta que inicia la historia, inicia este libro con esta historia de este hombre que falló y este hombre que fracasó. No solamente él, pero mientras nosotros continuamos leyendo en la escritura, vemos cómo vez tras vez el ser humano es incapaz de obedecer la voluntad. No solamente miramos a personas que diría usted, pues ellos no tienen ninguna responsabilidad o ningún título, pero miramos a grandes líderes, miramos a reyes, podemos ver a profetas, sacerdotes, en esa misma posición, incapaces de cumplir la voluntad de Dios. Uno de los peligros más grandes en la vida cristiana es intentar vivirla en nuestras propias fuerzas. Existe un grande abismo entre lo que conocemos como religión y lo que conocemos como relación. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, se hace evidente la diferencia entre la gente que conoce de Dios y la gente que conoce a Dios. El legalista, el religioso conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Una de las señales más grandes que usted ha tenido un encuentro y que usted conoce a Dios es el fruto del cambio. Es esa metamorfosis de la que hablaba el apóstol Pablo, donde realmente hay una transformación. Es ese cambio en la manera de hablar, en la manera de pensar. El cristianismo en muchas ocasiones es malentendido y visto de una manera negativa debido a aquellas personas que viven la vida cristiana en sus propias fuerzas. Hay un canto de Jesús Adrián Romero que dice, es por tu gracia. Si remueves la gracia de Dios de la vida del creyente genuino, al final del día no es más que un simple pecador. El apóstol Pablo llegó a la conclusión en el libro de Romanos y dijo, no hay justo ni aún uno. Ahora quiero que entendamos, iglesia, en esta hora, si tú y yo vamos a triunfar en este caminar cristiano, no va a ser porque usted y yo sabemos actuar como cristianos. No va a ser porque conocemos de Dios, sino va a ser porque usted y yo llegamos a un conocimiento o reconocimiento que nosotros no somos capaces y tenemos una grande necesidad del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la llenura de Dios, necesitamos su dirección y necesitamos ese poder de Dios. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, muy interesante, decía, al nosotros estudiar el libro de los Hechos, miramos que habían ellos estado con Jesús, habían estado con el Maestro, habían aprendido muchas técnicas, muchos métodos, habían aprendido muchas cosas. Pero interesante, al nosotros mirar la instrucción, les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí,
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos, preocupados de las cosas terrenales, dice, los que estaban reunidos preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A lo que Jesús les contesta y les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Y ahí la palabra griega es dunamis. De la palabra dunamis viene lo que nosotros conocemos como dinamita. Y para nosotros triunfar en la vida cristiana, usted necesita dinamita. ¿Cuántos dicen amén? Necesita el dunamis y necesita el poder de Dios. Ahora, decía, hablando sobre este tema, es importante que nosotros entendamos, porque si a nosotros ir en esta carrera de la vida cristiana, el escritor a los Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es de qué tan rápido tú arrancas. Decía mi padre, algunos empiezan su vida y parecen como esos cohetes de 4 de julio, un chispadero y unos colores y se ve hermoso, pero al rato nomás queda el humaderón. Y la vida cristiana no es de pegarle unos 6 meses, un año y de repente, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? Pues se regresó. Decía, la vida cristiana es de poder vivir una vida de constantes frutos. Hace rato mi esposa daba un ejemplo del ministerio de Noé. Imagínese, hermano, yo me ponía a pensar a la vuelta de 10, 15, 20, 30 años y mirar, y esta barca no se mira como que la voy a terminar. Muchos a medio camino diríamos, ya hasta aquí me ajustó el tiempo y la fuerza y el deseo, que lo haga alguien más. Decía, para nosotros vivir esta vida cristiana con éxito, necesitamos el dunamis, necesitamos el poder de Dios. Tú solo no eres capaz. Y del primer punto que voy a hablar es que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad, escuche bien, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos este tema, y lo he explicado muchas veces, que la santidad significa separación, significa estar apartado. Lo he explicado que la santidad usted no la puede comprar en la Ross, ni la puede comprar en dealers, ni la puede comprar en la tienda. O sea que no está ligada a una vestimenta, ni está ligada a una corbata o a un traje. Qué fácil sería si sería de esa manera. Cuando nosotros miramos la historia y la vida de la nación de Israel, dice que Él los escogió para que fueran una nación santa. En otras palabras, que quería que fueran diferente al mundo. Quería que corrieran en una dirección distinta a la que el mundo corre. O sea, hablando de santidad, decía, es esa separación, es ser diferente. No hablamos del legalismo. Cuando una persona te ve algo distinto y ve algo diferente en ti. El apóstol Pablo le decía a los creyentes de Éfeso, Efesios capítulo 4, el versículo 28, miramos hasta el verso 32, le decía, el que hurtaba, o sea, el ladrón, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Avanzaba el apóstol Pablo y decía, quítese de ustedes toda amargura, todo enojo,
toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros, dice, en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando miramos, decía, se necesita al Espíritu Santo de Dios para nosotros vivir en santidad. En nuestra propia fuerza nosotros no vamos a poder. Un ejemplo miramos en la vida de Jacob. Y cuando miramos la vida de estos hombres, nos damos cuenta que hay asuntos aún generacionales que están arraigados. Hay asuntos que nosotros venimos cargando generacionalmente de actitudes y comportamientos que nosotros aún ni entendemos. Decía, en la vida de este hombre habían esos asuntos tan arraigados en él que solamente Dios podía cambiar. La Biblia dice que este hombre luchó con Dios, tuvo esta lucha y dice que Dios le cambió el nombre. Cuando nosotros entendemos Jacob, usurpador, el que toman por el calcañar, y en palabras mejor entendidas, era un transero. Y Dios tuvo que intervenir en su vida para quitar eso en él. Ahora, no sé de usted, pero yo heredé algunas cosas de familiares que a veces en cuanto al carácter, a la persona, a la personalidad, a los temores, a las cosas que venimos acarreando, que solamente con la ayuda de Dios yo he podido ir cambiando y todavía Dios está haciendo la obra en mí. Pero en nuestras propias fuerzas es imposible que nosotros vivamos en santidad. Tú solo no eres capaz. Y le puse aquí inspirado en mis notas, batallas con dejar el Twinkie. Batallas con organizar tus finanzas. Batallas con mantener lo que Dios te ha dado. Mientras nosotros en estos días que empezábamos a remodelar algunas cosas de la iglesia, se da uno cuenta que, y yo he tenido este pensamiento por las últimas semanas, a veces le pedimos a Dios, dame, y quiero. Y Dios ponía en mi corazón, en vez de pedirle a Dios cosas, necesitamos administrar bien lo que ya Dios nos ha dado. ¿Sí? Porque queremos, dice la Biblia, que si en lo poco aprendemos a ser fiel, en lo mucho Dios nos va a poner. Dios no le dio más a aquel que no hizo nada con el talento, le dio al que reprodujo, porque el que tiene le será dado. Y el que poco tiene, aún lo poco se le va a quitar. Entonces es un principio. Y decía, cuando nosotros batallamos en cosas tan sencillas y tan simples en nuestra vida, hemos de entender. Ahora, cuando hablamos de la santidad, ¿usted cree que en nuestra fuerza nosotros podemos realmente cumplir la voluntad de Dios? No lo pudo hacer Adán, no lo pudo hacer Eva, no lo pudo hacer Caín. Y no lo pudieron hacer. Decían, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Quiero hablar, decía, de estos 3 puntos. Tú no eres capaz de vivir en santidad en tu propia fuerza. No eres capaz de cumplir la gran comisión y no eres capaz de soportar la tribulación y la prueba. Decía, podemos querer y conforme pasan los años, podemos hablar y memorizarnos la Biblia y ya saber cómo comportarnos como cristianos. Pero es realmente ese encuentro con Dios cada mañana, cada semana, cada mes, que nosotros realmente vamos a poder cumplir la voluntad y el deseo de Dios.
Número uno decía, en nuestra propia fuerza no somos capaces de vivir en santidad. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Número dos, no somos capaces de cumplir la gran comisión sin la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo hemos sido como comisionados, no solamente, escuche, a ganar almas, pero también hemos sido comisionados a hacer discípulos. La tarea más clara que Jesús le dejó a la iglesia es ir y predicar el evangelio y vayan y hagan discípulos. No hay que abrir un diccionario, una concordancia y meternos a estudiar griego, hebreo para entender lo que Dios quiere que hagamos. Es una comisión y es una misión que Jesús nos dejó clara. Alguien lo llamó la gran omisión, porque estando tan clara, a veces miramos que se complica tanto llevarla a cabo. Pero decía, para nosotros cumplir la gran comisión no lo vamos a poder hacer en nuestra propia fuerza. Hemos sido comisionados a ganar almas, número uno, pero lo más difícil, hemos sido también comisionados a hacer discípulos. Ahora quiero que mediten esto unos minutos. Para poder nosotros ganar almas, necesitamos tener amor por las almas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a amar yo a otros si estoy falto de amor? Si estoy escaso de amor. Con trabajo podría decir uno, me amo, me cuido a mí mismo. Dice el refrán terrenal y carnal. Dice primero mis dientes y luego mis parientes. Y el mundo ha creado una filosofía donde primero está lo mío y luego me preocupo de los demás. Ahora, cuando miramos, por ejemplo, la ilustración del profeta que le dice, dame lo último que tienes. Muchos de nosotros diríamos, no. Cuando se acerca esta mujer que quiere un milagro, Jesús le dice, no es bueno quitar el pan de la mesa y dáselo a los perrillos. Y decía, en la naturaleza humana, en esa naturaleza pecaminosa, la que Dios quiere cambiar, lo que más nos preocupa somos nosotros mismos. Una de las razones por las que Jesús habló tanto y tanto y tanto del amor hacia el prójimo, no era porque lo hacíamos, era porque nos falta hacerlo. Pero para nosotros realmente, como dicen por ahí, para que nos quite el sueño en la noche las almas perdidas, porque nos quita el sueño los viles, nos quita el sueño el coronavirus, a algunos les quita el sueño el qué van a comer y qué aquello, esto y aquello. Pero se ha acostado un día usted y ha dicho, ay, ¿qué van a hacer las almas que no conocen del Señor? Y realmente lo único que va a provocar eso en ti, en el hombre y en la mujer egoísta, va a ser el Espíritu de Dios. Y ahorita vamos a ir entendiendo por qué los apóstoles, antes de recibir el don y la promesa, esa llenura del Espíritu, ese bautismo en el fuego, miramos que se rindieron, renunciaron y dijeron, vamos a irnos para atrás a donde estábamos. Ya Cristo o Jesús murió y se acabó la carrera. Vámonos para atrás a donde estamos. Pedro negó a Jesús. Y antes de ellos iniciar el ministerio, les dijo Jesús, mira, no se vayan todavía, no salgan, no se apresuren. Quédense en Jerusalén. En otras palabras, en su fuerza ustedes no van a hacer nada. Tienen que recibir el dunamis, tienen que recibir la dinamita si ustedes van a cumplir y van a poder llevar a cabo la tarea que les pongo por delante. Y
¿Cuál fue la sorpresa, hermano y hermana? Que cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, podemos mirar el registro del libro de los Hechos, que hasta cuando los azotaban, ellos empezaban a hacer fiesta y gozarse porque habían padecido por la causa de Cristo. Eso solamente pasa cuando hay algo dentro de ti, más fuerte que tu manera de pensar. Decía, primero necesitamos amor por las almas. La pregunta es, ¿cómo es que yo voy a invertir tiempo, de mi tiempo, para ayudar y para discipular a otros, si con trabajo recibo el discipulado yo mismo? La tarea y la misión más grande, decía, ganar almas, y no solamente ganarlas, pero discipularlas. Uno de los problemas del estancamiento en la iglesia es la falta de discipulado. El apóstol Pablo decía, lo que has aprendido, lo que has oído, lo que has visto de mí, eso también enseña a otros. Y si cada uno de nosotros hiciéramos esa cadenita de yo agarro un discípulo, mi discípulo agarra otro y otro agarra otro, hermano, en esta ciudad la impactamos con el poder del Espíritu Santo y con el mensaje del Evangelio, pero rápido. ¿Cómo voy a invertir mi tiempo, decía, en ayudar? ¿Sabe el costo del discipulado? El agarrar el teléfono y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo continúas? ¿Cómo te has sentido? Necesitas platicar, y que estés tú cómodo en tu casa y de repente te hable y te diga, ora por mí, necesito hablar con alguien, ven. Y ahí estás, ay, es domingo ahora, no quería hacer nada. Necesitamos, decía, el poder del Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión. La gran comisión solamente es cumplida cuando estamos llenos de obediencia, llenos de amor por el perdido. Se necesita de ese amor agape, ese amor que solamente Dios puede darnos. Dios es amor. Cuando nos llenamos de Dios, el resultado de nuestras obras y nuestras acciones son de amar, son de entregarnos, son de ayudar. Miro la vida del pastor Ricky. Lo tengo ahí en las redes sociales. El pastor Ricky es un joven que obedeció a Dios, al llamado, él teniendo una iglesia en la ciudad de Los Ángeles. Sentía una carga, se fue a Nicaragua y está allá en Nicaragua rescatando a personas del basurero de la ciudad. La gente vive y literalmente estuvimos ahí con $260 construyen una casa. Nada más ponen 4 paredes y un techito. Y estuvimos allá y en ocasiones me gusta bendecir el ministerio y las cosas que están haciendo. Yo sé que es tierra muy fértil. Y decía ahorita nosotros, me sorprende a mí, está el país enojado porque solamente les van a dar $600. Y dice la gente, es una miseria. Y me pongo a pensar, porque me mandó un video y me dice, mira pastor, está el agua hasta el techo de las casas. O sea que la gente perdió completamente todo, perdió todo. Y ya quisieran ellos de perdida que alguien les diera $600. Y cuando miramos, lo miro y está en una canoa ahí, y se suben y van y andan dando bolsas de comida y trabajando. Pero del lunes, de domingo a sábado están trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Puede él estar cómodo acá en Coachella, pero está sirviendo y dice, ¿qué es lo que impulsa? Cuando tuvimos 2 semanas allá y se pone a pensar, ¿nos extrañará estar en Estados Unidos? Viene la gente en caravanas corriendo porque se quieren salir de ahí y él va para allá. Y voluntariamente quiere estar y quiere vivir ahí. ¿Qué es? Es el poder del Espíritu Santo en uno.
Yo decía, es importante que entendamos que nuestra propia fuerza somos incapaces de vivir en santidad. En nuestra propia fuerza somos incapaces de cumplir con la gran comisión. Y número 3, en nuestra propia fuerza somos incapaces de soportar la tribulación y la prueba que viene con este paquete de ser cristiano. Seguir a Cristo no es fácil, al menos cuando estás haciendo la obra y la voluntad de Dios. Vivir la vida cristiana es ir en contra de la corriente del mundo. Cuando intentas hacer la obra de Dios, siempre vas a mirar resistencia y vas a experimentar oposición. No te van a aplaudir, no te van a seguir. Tendrás que renunciar a ciertos planes que tú ya tenías, ciertos deseos que tú anhelas, tendrás que renunciar. Vas a tener que hacer un lado muchas ofertas que el mundo te hace. Y la verdad del asunto es que tendrás que sufrir. La gente que sirvió a Dios, la gente que miramos registrada en la Biblia, porque hoy en día se habla mucho del evangelio de la prosperidad y creen que es un equivalente la prosperidad y servir a Dios. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, si miramos su vida y su ministerio y miramos el sufrimiento, la gente piensa que porque me va mal, ya Dios no está conmigo. Todos los apóstoles excepto uno murieron como mártires. Y la pregunta es ¿qué los llevó a seguir y continuar? Y entre más oposición, ellos se mantenían firmes y se mantenían fuertes. Si me ayudas, Bori, quiero cerrar con este tercer punto. Decía, somos incapaces de soportar la tribulación y soportar la prueba. Seguir a Cristo, decía, no es fácil. Tendremos que sacrificar muchas cosas. Cuando miramos, por ejemplo, la vida de Moisés. Imagínense, sentía una carga por la nación de Israel. Y está ahí para ayudarlos, está ahí para extender las manos, está preocupado por su gente. Y usted pensaría que Moisés sería el héroe de la nación de Israel, que la gente le iba a decir: bravo Moisés, nos ayudaste a salir de ese lugar de esclavitud y de tormento. Moisés, Dios te usó de una manera impresionante. Moisés, a través de ti Dios abrió el mar. A través de ti Dios convirtió el agua amarga en agua dulce. A través de hablarle tú a la roca, nos diste de beber. Pero no era así. Le dijeron: no sabes ni a dónde nos estás trayendo. ¿Para qué nos sacaste de allá? Nos trajiste aquí para morirnos de hambre. Él es el siervo de Dios. Él es el... Y decía, en lo natural, dice uno: oh sí, malagradecido. Dejé todo lo mío para venir a ayudarles. Y es así como ustedes responden. Y dice la Biblia que llegó un momento en el que Moisés se enojó. Y dice la Biblia que golpeó la roca. Lo miramos a través de reyes, lo miramos a través de sacerdotes. El libro de Malaquías es un libro de reprensión hacia el sistema sacerdotal, porque no estaban haciendo las cosas como Dios las quería. Y decía, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, hemos de entender y humillarnos delante de Él y entender: yo no soy capaz. Mi carne, mi naturaleza, mi manera de pensar siempre tiende a ir en contra de tu voluntad. Tú amas las almas, yo no las amo, Dios.
pero necesito tu Espíritu Santo para que me llene de ese amor, que me llene de esa pasión. Soportar la tribulación y la prueba. La única forma que nosotros lo podemos lograr es con la ayuda del Espíritu Santo. Decía, solamente mira la vida de Moisés. Mira la vida del profeta Elías. Mira el ministerio de Jesús. Mira la vida de los apóstoles. Al apóstol Pablo lo criticaban. Decían que era tosco en palabra. Y se burlaban de él porque decían, él se cree apóstol y nunca estuvo con Jesús. El segundo libro de Corintios, el capítulo 10 dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Y se enojó Pablo y dijo, sí, toleradme. Y comienza a explicar todas las veces que ha padecido en el ministerio. Y cuando usted mira la lista ahí de lo que pasó, el apóstol Pablo literalmente lo azotaban. Lo azotaban y lo azotaban. Y él decía, estamos pasando por pruebas, pero no estamos destruidos. Pasamos por problemas, pero no estamos derrotados. No estamos derribados. Nosotros andamos por fe y no andamos por vista. Y estos hombres, no había nada que usted podía hacer para desanimarlos. Pero de repente miramos a aquellos llamados cristianos que, pues es que ni me hablan, ni me saludan. Y es que, pues a aquella hermana ya no le caigo bien, pues ya mejor. Y decía, ¿qué es lo que pasa? Tratamos de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No la vamos a hacer. Dice la Biblia que hasta que el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice, no puede producir fruto. El apóstol Pablo le habla a los creyentes en Galacia sobre la guerra que hay entre el espíritu y la carne. Y habla de cómo la carne nosotros tenemos que ponerla en la cruz. En otras palabras, no hay nada en mi capacidad humana, una vez más, que pueda cumplir el deseo de la santidad que Dios espera de mí. No hay nada en mi capacidad humana que pueda cumplir ese amor por las almas que Dios desea que yo tenga. Y no hay nada en mí que vaya a tolerar el sufrimiento y lo que va a acontecer en mi vida a causa de servir y entregarme a Dios. Solos, escuche bien, no podremos. Cuando miramos la historia y miramos las victorias de estos grandes hombres, por ejemplo, este relato del salmista David cuando derrota al gigante. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Al verso 50 dice, entonces David le dijo al filisteo, le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y la respuesta de David dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El otro día escuché un reportaje. No era cristiano, pero era un reportaje. Era un oficio tirar con la onda, así como tiraba David. Dicen que estos hombres estaban, si le ponías una mosca ahí le daban, de tanta práctica y tanta práctica y tanta práctica. David no dijo, mira, yo vengo con mis capacidades y mis habilidades. Comienza y dice el verso, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con
espada con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No, le dice, tú vas a pelear, no conmigo, pero con Jehová de los ejércitos. La santidad yo la voy a obtener no con mi fuerza, con la fuerza del poder del Espíritu Santo. Las almas las voy a conquistar no porque soy muy bueno para hablar y para convencer. La voy a convencer porque el Espíritu Santo me va a dar que hablar cuando yo no sé qué hacer. Y comienza David a decir lo siguiente: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará. Y mire cómo menciona a Dios, a Jehová en el asunto. No es David, es Dios peleando con él y por él. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El versículo 48 dice: aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada, dice, en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Jehová lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe quién nos va a dar la victoria en todo momento? Va a ser Jehová. Va a ser su Santo Espíritu. Va a ser su Santo Espíritu. Ahora escúcheme bien. Decía, tenemos una tarea tremenda, una tarea tan grande. Dios me ha llamado a vivir en santidad. Él quiere que yo esté apartado, quiere que yo sea diferente. Dios me ha llamado a rescatar las almas perdidas. Y Dios me ha llamado a mantenerme firme en medio de la prueba, en medio de toda la persecución, en medio de la prueba. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es con espada, no es con fuerza, no es con estrategia, no es con... Aunque todo eso en ocasiones es necesario, pero no perdamos de vista lo más importante. Está bien, apóstoles, ustedes ya anduvieron conmigo, ya miraron cómo se reprende al demonio, ya miraron cómo obré, ya miraron, aprendieron la humildad, aprendieron todas las cosas, aprendieron todo cuando estaban conmigo. Pero les voy a pedir algo: no se vayan, no hagan nada, esperen la promesa del Padre. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Oh, hermano, nada los podía parar, nada los pudo detener. Los frutos de lo que conocemos como iglesia hoy es gracias a que estos hombres le hicieron caso a Jesús. Y en vez de apresurarse, en vez de adelantarse, estaban en el aposento alto, nada más esperando y diciendo: no es con nuestra habilidad, no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Hechos, y de repente dice, vino, y miramos la manifestación completa del Espíritu Santo de Dios. Se asentó sobre las cabezas de cada uno de ellos. Juan bautizó en agua, pero detrás de mí viene alguien, Jesús, que los bautizará, los sumergirá, los hundirá en el fuego del Espíritu Santo. Cuando sentimos que me canso, cuando siento que no puedo, cuando siento que no hay la pasión, cuando siento que quiero rendirme, recuerda esto:
con tus fuerzas no lo vas a poder hacer. No lo pudo hacer Moisés, no lo pudo hacer Elías, no lo pudo hacer David. Busca la presencia de Dios, busca su Santo Espíritu. Enciérrate y dile al Señor: lléname, lléname, lléname con tu Santo Espíritu. Llénanos con tu Santo Espíritu. Escuche bien, no necesitamos nuevos métodos, nuevas estrategias. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y escuche bien, no solamente una llenura que te haga temblar o que te haga gritar o que te haga hablar en otra lengua. Necesitamos la llenura que te haga llorar por las almas perdidas. Nuestra vida, dice su palabra, que es como la neblina. El tiempo, hermano, se va rápido. Y mientras tenemos delante de nosotros una misión enorme, si juntamos nuestras deficiencias, el miedo, la vergüenza, la pereza, el mal uso del tiempo, la emoción, la apatía, la misión, podríamos entonces decir, es inalcanzable. No hay manera de alcanzarlo. Con trabajo podemos mantener el ropero, con trabajo puedo mantener mi salud, con trabajo puedo mantener mis finanzas en orden. Y diría uno: no se puede. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, los discípulos renunciaron. Se fueron de nuevo a pescar. Pedro se quedó triste después de haber negado a Jesús, porque no fue capaz. Pero Jesús le dio instrucciones específicas. Hechos capítulo 1 versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Diga conmigo: poder. Diga conmigo: dunamis. Señor, necesitamos ese poder, necesitamos ese dinamita. Recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En nuestras propias fuerzas no somos capaces, pero con la fuerza del Espíritu Santo tú eres capaz de hacer aún cosas sobrenaturales. Y quiero que en esta hora se ponga sobre sus pies y reconozca juntamente conmigo que no podemos, necesitamos al Espíritu Santo de Dios.